Bien, buenos días. Vamos a continuar en el paso de un complemento de la parte de del principio de termodinámica en sistemas de termodinámica. Ahorita lo que voy a hacer es un complemento con respecto a la parte de la evaluación en sistemas abiertos, un poquito encaminado a la parte de ingeniería, por lo que pues entonces les grabo este video y la parte va a ser complementaria a esa parte de nuestra sesión 1, así como algunos cálculos que se van a necesitar al final. Entonces, en el principio el primer principio de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica, estaba basada en términos generales de los sistemas. Damos la diferencia entre un sistema abierto. Entonces, en las aplicaciones del principio a sistemas abiertos, sabemos que el principio de conservación de la energía se basa en la masa, conservación de la masa. La masa, como la energía, es una propiedad que se conserva y no se crea ni se destruye. Si recuerdan la ley de principio de Einstein o esta parte de relación, la masa cambia de la energía, o conforme cambia la energía, excepto reacciones nucleares que cambian en un pequeño. Decíamos que la energía total era igual al cambio de la masa conforme a un cuadrado de la energía cinética. En este ejemplo, lo único que no nos permite es, como decíamos, excepto que las reacciones nucleares en este principio no cambian ese principio de masa. Entonces, la sumatoria de la masa que entra es igual a la sumatoria de la masa que sale, es igual al cambio de la masa total del volumen completo. En este caso, del sistema. Entonces, la masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio de la masa en nuestro sistema. El caudal másico que podemos encontrar entonces es igual a un flujo donde tenemos que la masa puede estar variando, en este caso en términos del tiempo, y sería, este flujo es la cantidad de masa que pasa a través del tiempo. Si lo vemos como un sistema dinámico, es decir, un sistema que cambia a través del tiempo en lugar de un sistema estático como en el caso de arriba, que se queda nada más de un inicio y un final, tenemos que la sumatoria de la masa en digamos, en el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida es igual al cambio del flujo de nuestro sistema conforme cambia el tiempo. Lo vemos, les mencionábamos en la energía nuclear, lo que se genera de energía que crea la fusión, en este caso de los núcleos ligeros, crea una cantidad de núcleos intermedios con alto nivel energético y después se da un proceso a través de generación de energía para que llegue a pasar a los núcleos pesados. Esto en términos generales, tenemos núcleos pesados con los núcleos intermedios y nos da la parte de la fusión en donde vamos a tener núcleos ligeros y núcleos intermedios, pero el equitativo de la masa se va a seguir siendo la misma. En la ecuación de continuidad, un flujo unidimensional, las propiedades de la frontera son uniformes en la sección transversal, es decir, van a presentar las mismas características en la frontera en todo tiempo, en donde vamos a encontrar que la masa está relacionada con la densidad por el área, por, en este caso, la distancia en la cual se está aplicando este principio. Este es igual a la densidad por el área, por, en este caso, nuestro componente C, que sería en este caso el perfil unidireccional o en este caso el movimiento a través del tiempo por el cambio a través del tiempo. Esto relativamente es igual a la masa por la densidad por el cambio o por la transferencia de masa conforme pasa a través de la energía o del momento. En este caso, tenemos que la cantidad de masa por el área entre el volumen y en este caso es igual a la concentración del área 2 conforme cambia el volumen. Si nosotros lo vemos aquí en nuestro sistema, tenemos las fronteras donde va a ocurrir la cantidad y tenemos que esta va a ocurrir entonces en el cambio a través del tiempo, en donde tenemos que sería X, que es la distancia que va a recorrer nuestro proceso entre un cambio. Si es un perfil unidireccional, todas las moléculas de nuestro perfil o todos nuestros elementos van a seguir la misma singularidad, mientras que es un perfil real, va a haber una variación de la transferencia de masa en el sistema, por lo cual el volumen cambia con respecto a la integral desde 0 hasta un área definida de la concentración o número de moles que cambia con respecto al área. Y esto va a quedar integrado en términos de, en este caso, la densidad, la cantidad de moles, para cambio del volumen a la masa, incluimos el término de densidad que multiplica este componente o perfil de transferencia de masa por número de moles por el área. Las interacciones de un sistema, por ejemplo, aquí tenemos un sistema en donde tenemos la entrada, tenemos la salida, tenemos el intercambio de calor, tenemos este intercambio de calor en movimiento y esta si es una entrada va a generar movimiento y es lo que llamamos trabajo.
y el trabajo está dado por el cambio, por ejemplo, en este caso, si es este émbolo, del cambio de la presión por el cambio del volumen. Entonces podemos definir que el cambio de volumen o el flujo de cambio de trabajo es igual a la presión por el área por el cambio de, en este caso, de la masa, que sería presión por masa por volumen. El trabajo del flujo es igual a la presión por el área donde se está llevando a cabo y la concentración en el cambio del volumen de nuestro elemento. El trabajo del flujo es igual a la masa de entrada por la presión de entrada entre el volumen de entrada menos la masa de salida por la presión y por el volumen de salida. Aplicando del principio a nuestros sistemas abiertos de conservación de la energía, nosotros podemos tener, por ejemplo, si es nuestro sistema, en una entrada y una salida, y donde tenemos en este caso la entrada de calor y la salida como parte del trabajo. En nuestras fronteras que vemos aquí, nuestro sistema que está determinado y nuestras fronteras. En este caso, la conservación de la energía está encaminada a la energía. El cambio de la energía en el sistema es igual al trabajo, la energía, el calor menos el trabajo, más la sumatoria de entrada menos la sumatoria de salida, como parte energética. Entonces el balance nos queda energía de calor y trabajo más energía que entra menos energía que sale es igual al cambio de energía. Esto lo podemos representar como el calor menos el trabajo más la energía interna 1 por el cambio de la energía de nuestro sistema, en lo que sería G, en este caso como parte de la energía cinética y después de la energía potencial y después de la energía cinética. Esto al presión y volumen como parte del trabajo menos la energía 2 menos la energía cinética y potencial. Todo esto nos lleva a lo que es el cambio de la energía dentro del sistema. Y esto se llama entalpía específica, es decir, la entalpía que es la relación que existe de la energía interna más el cambio de la presión y el volumen. La aplicación del primer principio en estos temas pues nos da la conservación de la energía, que ya mencionamos este principio que se relaciona a los movimientos energéticos. Con más de una entrada y una salida, el cambio de la energía conforme cambia el tiempo se da en el trabajo menos el W, a la sumatoria que viene principalmente al proceso de entrada del cambio de la energía cinética y el cambio de la energía potencial, y en el caso de la salida, que sería la parte másica, para el cambio de las alturas, la energía potencial. Cuando aplicamos el principio de sistemas abiertos, en el caso del régimen estacionario, ninguna propiedad dentro del cambio del volumen de nuestro sistema definido cambia con el tiempo. Ninguna propiedad en la frontera de nuestro sistema cambia con el tiempo y los flujos de calor y trabajo no cambian con el tiempo. Como en este caso el PC, que es constante, el trabajo de frontera es igual, trabajo en este caso en la frontera es igual a 0. La conservación de la masa es la sumatoria de entrada a la sumatoria de salida. Entonces la masa 1 o el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, por lo cual el volumen es igual a la concentración 1 por el área 1 y es diferente del volumen 2, de la concentración 2 por el área 2. La ecuación de estado estacionario de la energía pues, nos quedaría en este caso igualada a 0 de lo que entra y lo que sale, que es el primer esquema. Es decir, esta región que entra y esto menos lo que sale se iguala a 0. El sistema estacionario con una entrada y una salida, en este caso reduce los términos, en donde tenemos que el calor es igual a la diferencia de las entalpías del inicio y final, menos las concentraciones entre dos por la gravedad, por la altura, más el trabajo. En donde tenemos que Q es el calor específico, W es el trabajo específico, pero tenemos que C cuadrada entre 2 es igual a la energía cinética por unidad de masa, y GZT es la energía potencial por la unidad de masa. Y en este caso, donde vamos a tener en joules por kilogramo. En el esquema del balance quedaría que el calor es igual a la masa por el cambio de la entalpía, por el cambio de la energía cinética, por el cambio de la energía potencial, más el trabajo. En donde tenemos que el calor, vamos a tener trabajo, vamos a tener masa, vamos a tener como parte energética en términos de joules, calor y trabajo, y en este caso la masa, en kilogramos.
Se movió. Igual, entonces nos quedaría que el calor es igual a la masa por el cambio de entalpía, por el cambio de la cinética, por el cambio de energía potencial, por el trabajo, en donde tenemos que entonces el calor es igual al flujo másico por el calor proporcional, en donde va a ser el flujo de calor, potencia y gasto másico. Y en este caso sería calor por trabajo. Y en este caso nos quedaría que calor y trabajo, en términos evaluados para la parte mecánica, nos quedaría en vatios, en donde el trabajo es igual a la masa por la masa de nuestro sistema. La energía cinética y la energía potencial suelen ser despreciables, por lo que la energía cinética de 45 metros por segundo supone a una energía cinética de 1 kilojoules por kilogramo y una energía potencial de 102 metros supone a una energía potencial de 1 kilogramo por kilojoule por kilogramo. De aquí entonces tomamos que la ecuación, vamos a tomar la ecuación de Bernoulli, en donde en un principio la densidad es igual a constante y esta va a ser diferente al volumen 1 y el volumen 2, en donde la diferencia que va a existir es igual a la presión 2 menos la presión 1 entre la densidad, más la energía cinética, el cambio de la energía cinética entre 2 más la energía potencial. Esta explicación pues se dará un poco más adelante. Las aplicaciones típicas del primer principio a sistemas abiertos se da principalmente a nivel de, por ejemplo, las turbinas, las tolveras y las difusores, compresores, bombas y ventiladores, válvulas y tubos aislados, intercambiadores de calor en sistemas cerrados y abiertos. Por ejemplo, en el caso de una turbina axial, la representación simbólica sería en este caso la ecuación energía aplicada a las turbinas es del mismo esquema. Lo que tenemos es una entrada, una salida, una formación de trabajo por medio rotacional, en donde no va a haber transferencia de calor, sí hay un intercambio de entalpías, es decir, de temperaturas, no hay energía cinética, no hay energía potencial, pero sí formación de trabajo. Entonces, por lo cual C1 es prácticamente proporcional a C2, el trabajo está igualado a cero porque es un proceso adiabático, es decir, no hay transferencia porque las paredes no permiten la transferencia de calor, y el trabajo queda encarminado por H1 menos H2, es decir, el cambio de nuestra entalpía, y en este caso Z2 menos Z1 se desprecia, es decir, el cambio de la energía potencial por la altura. Simbólicamente, pues nos quedan los compresores y bombas, por ejemplo, ahí es lo mismo, tendríamos una entrada, una salida, un flujo de calor, la constante, energía cinética y el trabajo. En lo que nos dice que la cantidad de calor es igual al cambio de energía cinética, igual al cambio de la entalpía, conforme cambia, en este caso, se desprecia la energía cinética, eso es la energía potencial más el trabajo. Donde decimos que el estado 1 con respecto a nuestras cinéticas es prácticamente igual, por eso son a 0. La distancia que va a haber entre Z2 más Z1 es despreciable, por lo cual el calor se relaciona a la entalpía más el trabajo. Si en este caso incluyéramos un sistema de densidades, la densidad 1 igual a la densidad 2, de una entrada y una salida de nuestra bomba, y este es el trabajo, entonces nos queda que el trabajo está relacionado a un cambio de la presión con respecto a la densidad, y esto al trabajo. Entonces, en un proceso isoentrópico, nos va a generar que el trabajo de manera absoluta es igual a la presión 2 menos la presión 1 entre la densidad. Y abre un proceso, lo que llamamos un proceso de derrame, en donde el trabajo es 0. Por ejemplo, en el caso de una tobera, va a haber una disminución, en este caso de la energía, en donde tenemos que la concentración, bueno, energía cinética en el paso 2 es mayor a la energía cinética en el paso 1. Entonces la presión 2 va a ser menor a la presión 1. Si hay un difusor, por ejemplo, en este caso la energía cinética en el paso 1 será menor y va a cambiar hacia el punto 2, en donde la energía cinética es menor a la energía cinética 1 y la presión es mayor a la presión 1. Por lo que entonces la energía cinética está incluida bajo este esquema de difusor y tobera, y tenemos que el calor sigue estando igualado a cero con un proceso adiabático, el cambio de la distancia se desprecia, el trabajo es igual a 0 y entonces la entalpía queda en términos de C1 más D, y este quedaría en términos de su relación con su energía cinética. Esto se lleva en las turbinas de gas para aviones.
en donde vamos a tener el difusor, el compresor, la solución quemadora, la turbina y la tobera. Entonces, el turborreactor o turbopropulsión a chorro es un difusor, frena el aire, lo incidente y lo eleva a su presión. Entonces frena el aire incidente y eleva la presión, mientras que la tobera acelera el aire que sale y baja su presión. Y eso es lo que permite que tengamos esta generación de turbinas, principalmente el movimiento en los aviones o los fuentes de energía para mover. Válvulas y tuberías. En la tubería, como es esta representación gráfica, nosotros vamos a tener el estado 1 al estado 2. Y aquí vamos a tener un cambio, en este caso, de nuestro proceso isoentálpico, es decir, la entalpía, como está en este esquema, decimos que la energía cinética es igual, el calor es prácticamente igual, la energía potencial es la misma, no hay caídas de presiones porque entra ya a la misma altura a la que entra y a la que sale. El trabajo para este esquema es cero y entonces es un proceso isoentálpico porque observamos que tienen la misma presión. Entonces aquí la única característica es que la energía o el cambio de energía está basado principalmente en la entalpía y decimos que la energía cinética es igual en tanto la entrada como la salida, la energía potencial es la misma, el trabajo es el mismo y el calor solamente es una diferencia de entalpías. La medición del título de un húmedo. Si nosotros tenemos estas curvas, tenemos las curvas de entalpía versus entropía y tenemos estas curvas, vamos a tener las regiones y tenemos la presión 1, la presión 2 y la temperatura. El migrar de una presión a otra lo que nos va a generar son los cambios de estado. Entonces tenemos la temperatura 2, la presión 2, el calorímetro, la muestra, y en este caso se abre la válvula y se permite el flujo a través de este sistema, dando una salida de vapor recalentado. En el estado 2, la presión, la temperatura, la entalpía está 2, está en función de la temperatura y la presión 2. Es un proceso de laminación en donde tenemos que la entalpía de inicio es igual a la final. En el estado 1, la presión es lo que se obtiene la presión 1 y la temperatura 1, en donde se hace mirando en las tablas principalmente y se relaciona la fracción molar de las entalpías de fusión con relación molar de la correlación de las entalpías con respecto a la fase de gas menos la parte líquida. El intercambio de calor nos da respecto a los fluidos. En este caso tenemos un fluido caliente y un fluido frío que corren en orden paralelo e inverso. Y en este caso la presión 1 es igual a la presión 2. Y la presión 3 es igual a la presión 4. Si evaluamos la temperatura, la temperatura de nuestro sistema 1 es mayor a la temperatura 2 y la temperatura 4 es mayor a la temperatura 3. Por lo que el balance de energía de nuestro estado, del estado 1 al estado 2, se da por un cambio de entalpías y en el caso del estado 3 al estado 4, un cambio de entalpías de estos sistemas, en donde se evalúa que el calor total cedido o absoluto es igual al calor absorbido, es decir, lo que se genera por un movimiento mecánico también se absorbe. Y tenemos que el balance de energía total de Q1 a Q12, que es la parte calórica, es lo mismo que la energía producida en la unidad 2 y 3 de nuestro sistema. Entonces, la diferencia que va a existir es igual a diferencias de entalpía. De manera general, va a ser la diferencia de entalpía del segundo sistema, en donde decimos que el flujo o el flujo molar del fluido es igual al flujo molar del fluido de un fluido 2. De aquí pues vamos a manejar el intercambiador de sistema abierto como proceso de mezcla, donde podemos tener entradas de salidas, por ejemplo, fluido 1, fluido 2 y una salida solamente como fluido 3. Pues la presión 1 es igual a la presión 2 y esta a su vez a la presión 3. El flujo de calor o el intercambio de calor respecto a la masa es igual a 4. Y digo 4 a 0. Y son despreciables las variaciones de energía cinética y potencial, por lo cual se pueden igualar a términos de cero la energía o el flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2 menos el flujo másico 3 en la entalpía 3, en donde tenemos que el flujo másico es en kilogramos por segundo. Si lo vemos, esto es lo que ya veíamos en las tablas anteriores, donde veíamos
la región líquida, la región húmeda y la región vapor. Entonces, aplicando el principio de cantidades de agua, pues entramos en la fase líquida, pasamos a una región húmeda y pasamos hasta la terminada la fase vapor, en donde nos interesa más la evaluación de nuestro sistema en estas pequeñas fases de entalpía. Esta la parte del generador de vapor, lo dejamos para el siguiente video para poder ir avanzando.